Desde fuera todos creen que ya te conocen. Creen que eres el signo del brillo del ego, del protagonismo del fuego, que siempre quiere ser visto. Pero esta visión superficial ha ocultado durante siglos la verdad más profunda de tu energía. León no nació para ser aplaudido, nació para recordar a la humanidad el poder sagrado de la identidad. Lo que nadie te contó es que detrás de cada gesto de seguridad, detrás de cada risa radiante, detrás de cada paso firme, existe una pregunta silenciosa que León intenta responder desde que llega al mundo. ¿Quién soy cuando nadie me mira? En esa pregunta se esconde su herida más antigua y también su misión más grande, porque antes de convertirse en el símbolo del Sol León, fue un niño que necesitaba ser visto no por vanidad, sino por supervivencia emocional. Un niño que aprendió demasiado pronto que su luz debía ganarse, que su presencia debía justificar su existencia, que su calor solo valía si iluminaba a otros. Ese aprendizaje marcó su alma con una huella que muy pocos reconocen, la sensación de que si deja de brillar, deja de ser. Esta es la raíz invisible de León, la que no aparece en horóscopos ni en lecturas simplificadas, la que explica por qué su fuego es tan intenso, tan hermoso, pero también tan frágil. Y es aquí donde comienza la revelación que este video quiere traer a la superficie. León no es un signo que nace con poder, es un signo que aprende a construirlo desde la herida. No es un signo que vive para recibir reconocimiento, sino para descubrir dónde se esconde el suyo propio. Su viaje espiritual no consiste en brillar más fuerte, sino en brillar de manera auténtica, incluso cuando nadie lo está mirando. Cuando León entiende esto, su energía deja de ser un acto y se convierte en presencia. Deja de buscar aplausos y empieza a buscar verdad. Deja de interpretar un personaje y recupera su alma solar. En este recorrido de 30 minutos, vamos a desmontar capa por capa la historia incompleta que el mundo ha contado sobre ti. Vamos a hablar de tu herida oculta, de tu ego solar, de tu sombra, de tu don ancestral, de tu destino emocional y de la revelación final que te convierte en un verdadero portador de luz. No de una luz prestada, no de una luz arrogante, sino de una luz interna que no necesita espectáculo para existir. Este será un viaje incómodo, a veces profundo, siempre y absolutamente transformador, si te permites verlo con los ojos del alma. Porque lo que está en juego no es tu imagen, sino tu verdad. Bienvenido, León. Ha llegado el momento de recordar quién eres detrás del brillo. Antes de que León aprendiera a rugir, antes incluso de que descubriera su brillo, hubo un instante en su historia que marcó todo su destino, el momento en que no fue visto. No un no ser visto superficial, sino una ausencia profunda, casi existencial, en la que su presencia no encontró eco en el mundo que lo rodeaba. Y ese vacío silencioso, pero cortante, se convirtió en la herida más antigua del arquetipo leonino. La mayoría de las personas creen que León brilla porque quiere atención, pero la verdad es otra. León brilla porque un día
sintió que sin luz no era nadie. Su fuego nace como un intento de existir. En la infancia de muchas personas de este signo y en la memoria arquetípica del propio león colectivo, aparece una experiencia que repite un patrón: darlo todo para recibir un mínimo gesto de validación. Ser gracioso para que lo quieran. Ser fuerte para que no lo abandonen. Ser brillante para que alguien al menos una vez lo mire con verdadero reconocimiento. Y así, desde muy pequeño, León aprende a asociar su valor con su capacidad de generar impacto. No puede simplemente ser, debe demostrar. No puede simplemente existir, debe iluminar. Este condicionamiento silencioso lo convierte en un signo aparentemente seguro, pero internamente lleno de preguntas que jamás confiesa. La paradoja es que León, por esencia espiritual, llegó a este mundo para encarnar la luz del yo auténtico. Pero antes de encarnar esa luz, tuvo que enfrentarse a la sombra del no eres suficiente. Por eso su herida no se manifiesta en palabras, sino en gestos. La risa exagerada, el carisma en momentos de inseguridad, la necesidad de ser útil, la necesidad de sobresalir. Cada comportamiento de brillo es en realidad un eco de aquella sensación original de invisibilidad emocional. Y esta revelación cambia todo. León no busca admiración, busca reparación. Pero lo más impactante es que esta herida no es un error en su diseño, sino parte de su iniciación, porque solo quien conoce el vacío puede aprender a generar luz verdadera. Solo quien se ha sentido no visto puede convertirse en un espejo luminoso para los demás. Y es aquí donde comienza la transformación profunda, cuando León deja de perseguir reconocimiento y empieza a observar la raíz del impulso. ¿Por qué necesito brillar? ¿Qué parte de mí aún cree que desaparecerá si no hago ruido? ¿Quién soy detrás del personaje solar? Cuando León se atreve a mirar estas preguntas de frente, algo extraordinario ocurre. La máscara se agrieta, pero el alma se fortalece. La energía solar deja de ser una actuación y se convierte en presencia real. Ya no se trata de conquistar escenarios, se trata de habitar su propio centro. El brillo sigue existiendo, sí, pero ahora nace de la autenticidad, no de la carencia. Y esta es la verdadera revolución leonina: dejar de mendigar luz y empezar a reconocer que siempre la tuvo dentro. Porque la herida original de León, el niño no visto, no fue un castigo. Fue la puerta. La puerta hacia una fuerza que no depende de la aprobación, hacia una identidad que no necesita demostrarse, hacia un fuego que no se extingue cuando los demás dejan de mirar. Cuando León integra esta herida como maestra, su vida deja de girar alrededor de lo que otros ven y comienza a girar alrededor de lo que él es. Y ese es el primer paso indispensable y sagrado para todo lo que revelaremos en las siguientes partes. Pocas ideas han sido tan malinterpretadas como el llamado ego de León. Durante generaciones, la astrología popular ha repetido la misma acusación sin comprender su origen.
León es egocéntrico. León quiere ser el centro. León necesita atención. Pero esta lectura superficial no solo es injusta, sino incompleta. Lo que se llama ego leonino no es arrogancia, sino mecanismo de supervivencia. Es la armadura que León aprendió a construir para proteger la parte más vulnerable de su ser, su fuego interno. El sol, símbolo regente de León, no es un astro que brilla por capricho, sino por necesidad. Su luz sostiene sistemas enteros, pero también consume enormes cantidades de energía para mantenerse encendido. Del mismo modo, la luz de León requiere combustible emocional. Y cuando ese combustible falta, el ego aparece para suplirlo. Ese ego no nace del orgullo, sino del miedo. Miedo a ser ignorado. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si no se muestra fuerte, desaparecerá. Por eso su ego no es un exceso, sino una defensa contra el vacío que conoció en su herida original. El verdadero ego leonino es una máscara solar radiante por fuera, pero frágil por dentro. Cuando León está desconectado de su esencia, se aferra a esta máscara porque teme que los demás descubran lo que realmente siente. Y aquí surge la confusión. El mundo interpreta la máscara como su identidad. Sin embargo, detrás de cada gesto de grandeza, detrás de cada postura de seguridad, detrás de cada palabra llena de confianza, hay una pregunta silenciosa. ¿Realmente me ves? El ego habla fuerte porque la herida habla bajito, pero el misterio más profundo del ego solar es que también contiene la clave de la evolución de León. No es un enemigo a eliminar, sino un puente. A través del ego León descubre lo falso para llegar a lo auténtico. A través de la necesidad de aprobación, descubre su verdadero valor. A través del personaje, encuentra su esencia. El problema no es el ego, es quedarse atrapado en él. Cuando León actúa únicamente para mantener la imagen, pierde acceso a su centro, a su fuego real, a su poder interior. Brilla sí, pero como un reflejo, no como una fuente. ¿Cómo se distingue entonces el brillo auténtico del brillo egoico? La diferencia es sutil, pero radical. Cuando el brillo nace del ego, León busca validación externa, se compara, se esfuerza por impresionar, se siente ansioso cuando no recibe reconocimiento. Cuando el brillo nace del alma, León irradia sin esfuerzo, no compite. Inspira sin querer, se siente en paz, incluso cuando está en silencio. El brillo del ego necesita público. El brillo del alma necesita verdad. Y esta es la gran revelación que casi nadie menciona. El ego solar no es una falla, sino un rastro alquímico. Es el indicio de que en algún momento León perdió contacto con su fuego interno y tuvo que construir una versión provisional de sí mismo para no apagarse. Cuando se aproxima a la sanación, comienza a desmontar esa versión y a recordar que su luz no depende de la mirada ajena. El ego deja de ser un escudo y se convierte en guía
le muestra dónde aún busca aprobación, dónde aún teme ser auténtico, dónde aún confunde perfección con valor. El viaje espiritual de León no consiste en destruir el ego, sino en atravesarlo, en reconocerlo sin juzgarlo, en escucharlo sin obedecerlo. Y cuando finalmente lo consigue, ocurre algo que transforma por completo su destino. El sol deja de ser una máscara que deslumbra y se convierte en una luz que calienta. León ya no necesita ser visto, porque ha aprendido a verse a sí mismo. Si el ego solar es la máscara que León utiliza para sobrevivir la sombra de León, es aquello de lo que huye con todas sus fuerzas, el vacío interno. No un vacío negativo, sino un espacio ancestral profundo que aparece cuando se detiene el ruido, cuando cesa el aplauso, cuando se apaga la necesidad de demostrar. Ese vacío, lejos de ser un defecto, es el punto exacto donde comienza su transformación espiritual. Pero León lo teme porque en ese silencio no puede esconderse detrás de su brillo, no puede refugiarse en su rol, no puede disolverse en la mirada de otros. En ese silencio solo queda él. Y eso, para un arquetipo construido sobre la visibilidad, puede ser aterrador. La sombra de León nace de una confusión fundamental, creer que su valor depende de su capacidad de impactar. Entonces, cuando no logra impactar, cuando nadie observa, cuando no hay público, la sombra aparece en forma de inquietud, inseguridad y un profundo sentimiento de falta de propósito. León puede tolerar el fracaso, puede tolerar el conflicto, pero lo que no puede tolerar es sentirse irrelevante, porque para él la irrelevancia no es una circunstancia, es una amenaza existencial que despierta el eco de su antigua herida. Y es aquí donde la mayoría se equivoca al interpretar su energía. Las personas creen que León busca brillar porque ama el protagonismo, pero la verdad es mucho más delicada. León busca brillar para no sentir el vacío que lo habita cuando se apaga la luz. Sin embargo, ese vacío no es un enemigo sino un portal hacia una identidad que no necesita ser constatada por nadie, un portal hacia la verdadera realeza interior que León vino a encarnar. Cuando León no ha trabajado su sombra, ésta se manifiesta en formas muy reconocibles: dramatismo, control, celos, necesidad constante de validación, sensibilidad extrema a las críticas y una tendencia a interpretar cualquier falta de atención como rechazo. Pero estas actitudes no son expresiones de grandeza, sino señales de que su fuego interno está desconectado y necesita combustible externo para existir. Su sombra convierte la luz en espectáculo y el espectáculo en dependencia. Aún así, el aspecto más poderoso y menos comprendido de la sombra leonina es que contiene un doble secreto. El primero es doloroso, revela que su imagen ha sido más importante que su verdad. El segundo es liberador. Cuando León finalmente se permite abrazar el vacío, descubre que no es vacío, sino espacio. Espacio para descansar. Espacio para ser.
espacio para sentir sin interpretar, espacio para recuperar partes de sí mismo que había sacrificado en nombre del rendimiento. En ese espacio, el personaje cae y aparece el ser, y ocurre algo extraordinario. Cuando León entra en contacto con su sombra, el fuego cambia de tono. Ya no es un fuego que quema para llamar la atención, sino un fuego que calienta desde adentro. Ya no es un fuego ansioso por brillar, sino un fuego confiado que ilumina solo por existir. La sombra, una vez integrada, se convierte en su verdadero trono interior. Allí, León no necesita competir, no necesita impresionar, no necesita demostrar. Allí, finalmente, puede respirar. La revelación que casi ningún astrólogo menciona, porque requiere un nivel de lectura espiritual más profundo, es que la sombra de León no es el fin de su luz, es su origen. Solo quien ha enfrentado su propio vacío puede encender una luz auténtica. Solo quien ha dejado de actuar puede comenzar a ser. Y solo quien ya no teme desaparecer puede aparecer por primera vez. Para comprender el verdadero don de León, primero hay que desmontar la visión ingenua que el mundo tiene sobre él. No, su don no es ser el centro, ni mandar, ni liderar, simplemente porque tiene carisma. Es mucho más profundo, más antiguo, más sagrado. El don de León es la capacidad de activar el fuego vital en quienes lo rodean, de despertar el coraje dormido, de infundir fuerza en quienes han olvidado la suya, de recordarle al mundo que existe una chispa interna que nunca se apaga. León no ilumina para exhibirse, ilumina para levantar a los demás. Y este matiz lo cambia todo. El fuego leonino no es un fuego común. Contiene una memoria primordial, una suerte de registro solar que se transmite a través de su presencia. Esa presencia, cuando está alineada, tiene un efecto casi alquímico en las personas, les recuerda quiénes son. No con palabras ni con discursos motivacionales, sino con una vibración que se siente en el pecho. Por eso, cuando un león realmente está en su centro sin máscaras ni ansiedades, la gente a su alrededor se siente más viva, más segura, más inspirada. No admiran a León, admiran lo que despierta dentro de sí mismos cuando él está presente. Pero para que ese fuego sea auténtico, León debe atravesar la herida y la sombra que exploramos en las partes anteriores. Un león desconectado de sí mismo no inspira, exige. No ilumina, consume. No lidera, domina. Confunde su misión espiritual con la necesidad de controlar su entorno. Sin embargo, cuando se produce la transformación interna, cuando deja de buscar validación y empieza a actuar desde su verdad, el cambio es inmediato. Su luz deja de ser un espectáculo y se convierte en un faro. Y un faro no grita, no compite, no se compara, simplemente está. Y desde su estar guía, el don oculto de León también se manifiesta en su capacidad para ver el potencial en las personas, incluso cuando ellas no lo ven. León detecta la chispa dormida, la grandeza negada, el talento que yace
bajo capas de miedo. Pero aquí surge la parte más delicada de su misión. León no puede encender esa chispa desde la imposición, sino desde el ejemplo. El verdadero liderazgo leonino es silencioso, surge de la coherencia de vivir lo que predica, de sostener su verdad, incluso cuando es incómodo. Cuando lo logra, se convierte en una especie de catalizador. Todo lo que toca se vuelve más vivo. Y aquí aparece otra dimensión profunda. El don de León no es solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. En su viaje espiritual, aprenderá que la persona que más necesita su fuego es él mismo. Durante mucho tiempo, León ha usado su luz para sostener mundos ajenos, para animar a otros, para ser fuerte por los demás. Pero el despertar llega cuando comprende que también puede iluminar su propio camino, cuando ya no se obliga a ser héroe sino ser humano, cuando deja de sostener y empieza a habitar. Ese es el momento exacto en que su don florece en plenitud. La revelación final de esta parte es clara. León no vino a ser rey de nadie. Vino a ser el guardián del fuego interno propio y ajeno. Su misión no es dominar, sino recordar. No es subir al trono, sino encenderlo dentro de sí mismo. Cuando León abraza este don, no busca seguidores, atrae almas, no busca reconocimiento, genera transformación. Y lo más bello es que lo hace sin esfuerzo, sin estrategia, sin máscara, simplemente siendo. Si hay un territorio donde la energía de León se pone verdaderamente a prueba, no es en el éxito, ni en el liderazgo, ni en el brillo externo. Es en el amor, porque allí, en el espacio íntimo, donde no existen escenarios ni aplausos, León se enfrenta a su mayor desafío, la vulnerabilidad. En las relaciones, su fuego deja de ser espectáculo y se convierte en un espejo que revela con exactitud dónde aún se esconde su herida. Amar para León nunca ha sido un acto sencillo. Amar significa bajar la guardia, mostrar la parte que teme no ser suficiente, permitir que alguien vea aquello que él mismo intenta ocultar. Y ese gesto aparentemente simple es para él una verdadera iniciación espiritual. Por fuera, León parece fuerte, decidido, lleno de confianza. Pero en su corazón, la historia es otra. León ama con una intensidad que muchas veces supera su capacidad de manejarla. Ama como entrega, ama como fuego, ama como destino. Su amor no es tibio ni prudente, su amor es total. Sin embargo, esa intensidad nace del mismo lugar donde nace su herida. Quiere ser elegido de una manera que compense todas las veces que no lo vieron. Por eso, en las relaciones León puede caer en patrones que repiten su historia inicial. Da demasiado, se esfuerza, demasiado, sostiene demasiado, incluso cuando no recibe lo mismo a cambio. No lo hace por debilidad, sino por lealtad emocional. Una lealtad que a veces lo hiere más de lo que lo nutre. Y aquí aparece un patrón kármico muy característico. León suele atraer personas que no lo ven completamente, no porque el universo quiera castigarlo,
sino porque necesita aprender a verse primero a sí mismo. Hasta que León no reconoce su propio valor, atraerá relaciones donde su luz se reduce, donde su expresión debe ajustarse, donde su corazón aprende por contraste. Este ciclo puede repetirse varias veces a lo largo de su vida, hasta que ocurre el quiebre interno, el momento en que León deja de buscar validación afectiva y empieza a elegir desde la dignidad del alma. Pero cuando León despierta a su conciencia real, sus relaciones se transforman por completo. Ya no ama para ser visto, ama desde lo que ya es. Ya no busca que alguien sostenga su fuego, comparte su fuego con quien también tiene uno propio. Su amor deja de ser una búsqueda y se convierte en encuentro. Y en ese encuentro, León florece como nunca antes, se vuelve más tierno, más sabio, más honesto, más humano. Porque cuando ya no teme perder el amor, puede amar con libertad. Y cuando ya no teme ser abandonado, puede permanecer sin forzar nada. El destino emocional de León no consiste en encontrar a alguien que lo adore, sino en construir una relación donde su luz pueda existir sin exagerarse. Una relación donde no tenga que actuar, donde no tenga que impresionar, donde pueda descansar sin sentirse menos. La verdadera prueba del corazón de León es esta: aprender que no necesita renunciar a sí mismo para ser amado, que no debe disminuir su fuego para que otros no se quemen, que el amor no es sacrificio continuo sino reciprocidad sagrada. La revelación final de esta parte es profunda. Cuando León se elige a sí mismo, el destino amoroso comienza a alinearse. La vida le trae personas que no lo buscan por su brillo, sino por su esencia. Personas que no necesitan que sea héroe, sino humano. Personas que no quieren un sol inalcanzable, sino un corazón verdadero. Y ese, para León, es el mayor milagro del amor, ser visto no por lo que hace, sino por quien es. Desde tiempos antiguos, la astrología ha repetido la misma frase: León es el rey del zodiaco. Pero esta idea, más que revelar, ha confundido. León no vino a gobernar a nadie, no vino a imponer su voluntad, no vino a ocupar un trono externo. De hecho, la verdadera revelación es esta: León nunca fue un rey en el sentido humano de la palabra. Su realeza no está en dominar, sino en encarnar una soberanía interior tan profunda que ninguna circunstancia externa puede quitarle. Su corona no es un símbolo de poder sobre otros, sino de poder sobre sí mismo. El rey leonino del que hablan los mitos es una metáfora espiritual, no una posición social. Representa a la persona que ha atravesado su herida, su ego y su sombra para llegar al centro de su ser. Representa al individuo que ha descubierto que su identidad no depende del reconocimiento y que su luz no se negocia para complacer a nadie. Representa a quien ya no actúa por miedo, sino por coherencia. Ese es el verdadero león iluminado, alguien que no necesita ser celebrado para saber quién es. La revelación final de este signo consiste en comprender que la grandeza no se conquista, se recuerda. Y para recordarla, León debe deshacerse de la versión inflada de sí mismo que creó.
para sobrevivir. Debe desmontar al rey exterior, el que necesita aplausos, validación, control, para permitir que emerja el rey interior, el que se sostiene desde su centro, incluso en los momentos de oscuridad. Mientras el primero vive para la mirada ajena, el segundo vive para la verdad. Y esta transición, aunque dolorosa, es la que marca el inicio de su verdadera misión, porque cuando León deja de interpretar un personaje y empieza a habitar su autenticidad, algo cambia en su energía, su luz deja de ser direccional y se vuelve expansiva. Ya no brilla para ser visto, brilla porque existe. Ya no necesita demostrar nada. Su sola presencia transmite fuerza, calma y claridad. El ego deja de tensarse, la máscara se desmorona y en su lugar surge un ser humano profundo, sensible, valiente y sorprendentemente silencioso. El león consciente no grita, irradia, y es entonces cuando su liderazgo ese, que tantas veces se confunde con arrogancia, aparece de la manera más pura como servicio. El liderazgo leonino auténtico no controla, no manipula, no presiona. Inspira, abre caminos, sostiene espacios, le muestra a otros cómo encender su propio fuego sin robarles el suyo. Se convierte en un guardián de posibilidades, no en un dueño de destinos. Y lo hace sin esfuerzo, porque su autoridad ya no nace de la necesidad, sino de la coherencia. La paradoja final es hermosa el día que León deja de intentar ser rey. Es el día en que realmente lo es, porque su grandeza no depende del mundo exterior, sino de la soberanía interior que ha construido paso a paso. Su trono no está en un escenario, sino en su pecho. Su corona no es visible, pero se siente. Su poder no se impone, simplemente existe. León se reconoce a sí mismo no como el centro del universo, sino como una chispa indispensable dentro de él. Y esta es la revelación última que este video quiere entregar. León no nació para demostrar su luz, sino para encarnar su verdad. Cuando lo hace, ya no necesita convencer, ni impresionar, ni brillar más fuerte. Su presencia basta, su fuego basta, su corazón basta. Porque el verdadero rey no es el que domina, sino el que se domina a sí mismo. Y ahora, León, al llegar al final de este recorrido, algo queda claro: todo lo que creías saber sobre ti era apenas la superficie. No eras el brillo, sino la fuente. No eras el personaje fuerte, sino el corazón que latía detrás del personaje. No eras el centro del escenario, sino el fuego que ha estado buscando un lugar donde arder sin miedo. A lo largo de estas partes, desmontamos tus máscaras, atravesamos tu herida, escuchamos tu sombra, rescatamos tu don y vimos cómo tu destino se reordena cuando eliges vivir desde tu verdad. Y todo este viaje nos conduce a un único punto: recordar quién eres detrás del brillo. Porque el mundo siempre intentó definirte. Desde la apariencia, León quiere atención. León es dominante. León necesita aplausos.
Pero la astrología profunda, la que habla de almas, no de estereotipos, revela algo muy distinto. León nunca buscó admiración, buscó conexión. Nunca necesitó aplausos, necesitó presencia. Nunca quiso ser rey, quiso ser auténtico. El brillo que mostrabas afuera era un reflejo del fuego que temías mostrar desde adentro. Y ahora lo sabes, ya no necesitas interpretar ningún papel. Hay un momento en la vida de todo león en el que ocurre un quiebre suave, pero definitivo, el instante en que deja de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. El instante en que comprende que nadie puede quitarle su luz, porque su luz no fue dada por el mundo. El instante en que el silencio deja de asustar y empieza a sostener. Ese momento es una iniciación, un antes y un después. Una puerta que se abre para mostrarte que tu verdadera grandeza no se mide por cuánto impresionas, sino por cuánto eres capaz de habitarte. Tu camino, león, no termina aquí. De hecho, comienza ahora con más claridad que nunca. Comienza cuando eliges tu verdad, incluso si nadie está mirando. Cuando enciendes tu fuego, sin preguntarte si será suficiente. Cuando empiezas a amar desde el ser y no desde la necesidad. Cuando te reconoces a ti mismo sin esperar permiso. Ese es el león que el mundo necesita, no el que brilla sin pausa, sino el que ilumina sin esfuerzo. Así que respira profundo. Toca tu corazón. Siente el calor que nunca se apagó. Ese es tu verdadero sol, no el que muestras, sino el que eres. Y mientras caminas hacia lo que sigue, recuerda, esto no viniste a demostrar tu luz, viniste a recordarla. Y cuando la recuerdas, todo tu destino comienza a alinearse.